estás? Mi nombre es Triana y esta es Triana en Berlín y hoy vamos a hablar de un barrio súper especial, porque además es el barrio donde vivo. Hoy toca conocer Prenzlauer Berg o Piberg, como le decimos los amigos. Este barrio queda dentro del distrito de Pankow. Más del 80% de las viviendas de la zona se construyeron antes de 1948. El fuerte de construcción fue entre 1889 y 1905. Es un barrio enorme, como todos los barrios de Berlín. A mi gusto, igual es de los más lindos, porque además es el que concentra más edificios preguerra y da esa vibra de barrio histórico que salís a caminar y siempre encontrás algo nuevo o un dato que no conocías. Durante la Segunda Guerra Mundial, como te decía, no sufrió tantos daños comparado con otros barrios de Berlín que quedaron totalmente destruidos, pero cuando se dividió Berlín, Prenzlauer Berg quedó del lado comunista y se descuidó bastante, tanto que recién en los años 70 terminaron de sacar los últimos escombros de la guerra. En las calles en torno a la Kastanienallee y la Kolwitzplatz se concentra la oferta gastronómica del barrio. Sobre la Kastanienallee también se encuentra el Biergarten más antiguo de Berlín, el Prater. Sobre esta calle también se encuentra el edificio más antiguo existente, que es de 1848. Este edificio tiene una historia muy particular. Los dueños de esta casa eran una familia judía que tenían herederos en Nueva York y luego pasó a manos de una mujer que vivía en Canadá, pero la casa estaba vacía y en 1992 fue ocupada por un grupo de artistas que formaban parte de un colectivo llamado Ómnibus por la Democracia Directa, y como la situación de la casa no era clara, el gobierno local le devolvió la propiedad a los dueños originales, a los de Nueva York, pero estos no la querían y habían iniciado una transferencia. La casa termina en 1993 en manos de una empresa privada que intenta desalojar a los artistas. Estos llaman a la policía y logran detener el desalojo. 2 años después, el dueño de esta empresa privada vende la casa a una fundación y que hizo la fundación se asocia con los artistas y les dio la posibilidad de autoadministrarse. Y así está hasta el día de hoy. Si buscas un poco más de vida nocturna, la puedes encontrar cerca de la Eberswalder Straße. Allí se cruzan las calles Danziger Straße y Eberswalder Straße con las avenidas John Hauser Allee y Papel Allee. Este cruce se conoce como la esquina John Hauser, en alemán Ecke John Hauser, que es también el título de una película de culto que relata la vida de un grupo de jóvenes del barrio y que se estrenó en 1957 en el cine Babylon. En Prenzlauer Berg se encuentra la sinagoga más grande de Alemania, sobre una calle hermosa que se llama la Reichstraße. Un dato curioso es que la noche de los cristales rotos, esta sinagoga se salvó de ser destruida por estar rodeada y en una zona de edificios que se consideraban arios. Hoy, más de 300 edificios del barrio se encuentran protegidos como monumentos históricos, como la piscina pública de Oderberger o el Kulturbrauerei, que antes era una fábrica de cerveza y hoy puedes encontrar tiendas, escuelas de danza, un museo y food trucks con comidas de todo el mundo todos los domingos. Otro punto de interés es la Wasser Tower o la Torre de Agua. Este predio fue utilizado como uno de los primeros campos de concentración en la primavera de 1933. Los nazis recién habían asumido el poder y básicamente traían acá a todo aquel que se opusiera al régimen sin juicio ni nada. Hoy la Torre Grande es un edificio residencial, hay juegos para niños y tiene una de las vistas panorámicas secretas del barrio. En Prenzlauer Berg vas a encontrar el Mauerpark y su Flohmarkt cada domingo. Te hablé de este Flohmarkt en un video anterior que te dejo acá. Como ves, es un barrio lleno de tiendas independientes, gastronomía, ferias orgánicas, vintage. Es un barrio que ama las buenas cafeterías y los buenos tragos. Si llegaste hasta acá, te pido que te suscribas al canal. Con suscribirte me ayudas un montón y no te cuesta nada. Espero que te haya gustado este recorrido por el que para mí es el barrio más lindo de Berlín. Y espero que lo puedas recorrer en tu próxima visita y quizás cruzarnos en alguna de sus tantas cafeterías. Nos vemos el próximo domingo, que tengas una hermosa semana. Chau.